Porque el cuerpo tiene tres pilares que son fundamentales en el tronco. Como podemos ver aquí, tenemos un edificio en la parte posterior, que es la cadena estática músculo-esquelética, un edificio, una torre en la parte media, que es el sistema neurovascular, y que es un sistema que está en suspensión, como el edificio del medio, no tenía base, está en suspensión, nuestro sistema nervioso está flotando dentro del líquido cefalorraquídeo y se conecta a través del sistema nervioso, de los nervios periféricos, tanto con una parte como con la otra. Y luego tenemos una parte anterior, una columna anterior, que es la columna visceral. Por lo tanto, cuando esa columna comienza por cualquier estructura, cualquier problema, aquí Mariano quiero que me muestres a mí, yo me parece que me están viendo, pero como yo no sé, si esa columna comienza a inclinarse hacia adelante, primero, la columna de atrás va a sufrir, porque es la que tiene que empezar a tirar para poder mantener el eje. Luego, el sistema neural va a empezar a sufrir, porque es esa columna central, esa columna del medio, que va a sentir que su sistema nervioso está siendo traccionado. Entonces, viene un ingeniero y me dice, fortalecer abdominales, que era el primero que puso una placa en el primer edificio. El otro dice, no, si te está yendo para adelante, hay que fortalecer los dorsales. Entonces vamos todos a hacer espinales. Y después viene otro, más top, y dice, vamos a fortalecer el core, ¿sí? Entonces, el core es como decir, vamos a poner ladrillo y mezcla, ¿sí? Como para reforzar todo. Hasta que viene uno que hizo el método y dice, ¿y por qué se fue el cuerpo para adelante? ¿Por qué no pensamos qué pasó? ¿Por qué el paciente está en esta actitud de flexión? ¿O en esta actitud de extensión? ¿O en esta actitud? ¿Sí? Entonces, ahí es cuando empieza a jugar un rol sumamente importante esa columna anterior, que es el sistema visceral, que para nosotros es un sistema hidroneumático. De ahí que los pacientes con asma tienen una flexión y un repliegue a nivel del tórax, o esas cicatrices a nivel abdominal, o esa importancia que le damos nosotros a todo el sistema visceral digestivo, y de ahí esa confusión que hubo en los medios, que el método Busquet era un método de alimentación. No, el método es un método manual de terapia, manual para fisioterapeuta, no tiene nada que ver con la alimentación. ¿Qué pasa? Que nos lleva a distintas aristas. Lo emocional me puede condicionar a un cierre, me puede condicionar a que el edificio se me venga para abajo. Lo visceral, si a mí yo tengo tensiones a nivel abdominal, me va a condicionar la estática del paciente, del deportista. Por lo tanto, ahí entra ese rol tan importante que es la alimentación. Pero no la alimentación desde el punto de vista del consumo de tantas calorías, etcétera, sino desde el punto de vista de cómo hacemos para que el sistema visceral no se inflame, cómo hacemos para que el sistema inmune esté a tope, para que nos defienda de cosas que nos tiene que defender. De ahí vienen los entrenamientos en ayunas, el no comer tantas veces, como se decía hace mucho. Imagínense que yo empecé, como esto es baloncesto, empecé con Pablo Prigioni en 2008-2009. En ese momento estábamos psiquiátricos. Me decía que estaba loco, que cómo iba a ser, que sin embargo Pablo, una máquina, y después, todos alimentándose sin cereales, haciendo ayunos. Estamos hablando 2008. ¿Sí? Hoy se ve como ya algo normal, pero costó, no les costó a ellos como deportistas, porque no hay nada mejor que experimentarlo uno en el cuerpo para darse cuenta de lo bueno que es esa manera de trabajar el cuerpo, esa manera de alimentarse. Muchos dicen, no, pero que hay que hacerle caso a la OMS, hay que hacerle caso al COI, Comité Olímpico Internacional, y ahí es cuando uno dice, el COI, el que nos pone un McDonald's en el comedor de la Villa Olímpica, le tengo que hacer caso al COI.
Le tengo que hacer caso al COI que nos pone una medalla aquí en la Villa Olímpica para que saquemos Coca-Cola frente a las habitaciones y vas caminando en toda la villa y saltan las Coca-Colas por todos lados y es azúcar y más azúcar y es todo un negocio y un comercio. Uf, bueno, ahí lo dejamos. Entonces, lo que no tenemos que hacer es seguir modas. Tenemos que ir viendo qué es lo interesante, qué es lo importante, cómo responde el cuerpo y por qué. ¿Por qué es tan importante la alimentación? Pero dejar en claro que no es un método de alimentación, ¿sí? Bien, eso es la parte de las cadenas estáticas. Ahora bien, las cadenas musculares. Es esta organización muscular que entiende Busquet y esta organización tiene un respeto estricto por la anatomía y por la fisiología, tiene una continuidad anatómica. Está basada sobre la lectura precisa de la anatomía y tiene que ver también con los reflejos primitivos. Uno nace con un reflejo, con un tono flexor, ¿sí? Por lo tanto, la cadena de flexión, como podemos ver aquí, es anterior a nivel del tronco y luego se hace posterior a nivel del muslo para volver a hacerse anterior a nivel de la pierna y terminar en la planta del pie. Por lo tanto, acerca el tronco o el tórax al ombligo, acerca la pelvis al ombligo y luego flexiona cadera, flexiona rodilla y flexiona tobillo. Es todo el tono flexor. De ahí que, si yo tengo tensión en los isquiotibiales, muchos fisioterapeutas, muchos profes de educación física, cuando uno habla y cuando ven la anatomía, dicen, la verdad que esto es así, ¿sí? Hay un tono flexor, la flexión va por aquí, por aquí, por aquí. Sí, lo entiendo, va todo perfecto. Me doy vuelta, veo al paciente o al deportista y le digo, estira la cadena posterior, porque tiene los isquios cortos. No existe la cadena posterior, ¿sí? Como vemos, los isquiotibiales son posteriores, pero no se corresponden con la parte de atrás del cuerpo. Son flexores igual que la parte flexora, que es anterior a nivel del tronco, ¿sí? Ahora bien, ¿qué ocurre cuando este tono flexor permanece durante mucho tiempo a nivel del tronco? Observemos este paciente, un deportista. Es un deportista con un tono flexor, ¿sí? Aquí podemos ver cómo tiene un abdomen bastante plano, como podemos ver aquí los hombros antepulsados, una pelvis que está en retroversión, dijimos, la cadena de flexión que es anterior. Mariano, te hago una pregunta, ¿se ve la flecha que yo estoy haciendo o no? Mariano. Se ve perfecto todo, Paulo. ¿Y la flechita que yo estoy moviendo se ve? Perfecto. Vale, muy bien. Entonces, se acerca el tronco, el tórax al ombligo y la pelvis al ombligo. Por lo tanto, si lo miramos de atrás, son los que en Argentina llamamos ducha fría, ¿no? Porque están ahí como, ¡ay, que me cae la ducha! Bueno, estos, ducha fría, son los que tienen un tono flexor. Ahora, hay que preguntarse por qué está así. Como podemos ver, la retroversión de la pelvis, o sea, el flexum de cadera, flexum de rodilla, tono flexor, y flexum de tobillo y flexum de dedos, o sea, dedos en garra, dedos en martillo. Todo eso es una cadena de flexión. Ahora bien, cuando esta cadena de flexión se mantiene durante mucho tiempo, fíjense, esto es una imagen de perfil del sistema vertebral, esto es anterior y esto es posterior. Fíjense cómo el tono flexor lo que hace es ir comprimiendo poco a poco, no solamente los discos, que es esto celeste que ven aquí, sino también el sistema vertebral y va empezando a posicionar a la vértebra en flexión, le genera una imagen en pata de elefante y va generando osteofitosis, que es lo que vemos después en las radiografías, un acuñamiento vertebral y terminamos con una columna que está así forzada, ¿sí? Y aquí podemos ver a nivel radiológico, esto es anterior y esto es posterior, cómo las vértebras, esta radiografía es de esta mujer. ¿Ven aquí el tono flexor de la abuela? Flexión de cadera, flexión de rodillas, esto es un tono flexor. Y fíjense cómo se corresponde
a nivel del sistema vertebral, con osteofitosis anterior, cómo empiezan a disminuir los cuerpos vertebrales. Y me van a decir, bueno, pero esto es una señora mayor, pero en un deportista, lo primero que va a suceder es que va a comprimir al disco, partes blandas. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que ver por qué. ¿Por qué el paciente está con un desequilibrio anterior? ¿Sí? Luego, tenemos la cadena de extensión, que es la que genera el bebé, luego del que nace con tono flexor, el bebé comienza a levantar la cabeza, comienza a sentarse, tono extensor, se pone de pie, apoya las manos, o sea, va adquiriendo y va programando todo su tono extensor. Fíjense que la extensión o la cadena de extensión es posterior a nivel del tronco, se hace anterior a nivel del cuádriceps y luego se hace posterior a nivel de la pierna, ¿sí? Del esqueleto de la pierna a través del sóleo. Entonces, esto que Messier llamaba la cadena de extensión, la cadena posterior, no es cadena posterior porque tiene un cuádriceps intenso, ¿sí? Que era lo que Messier decía, pero bueno, a ver, que fue la pionera en hablar de cadenas, Messier. Messier decía que su cadena posterior tenía un cuádriceps muy fuerte, muy tenso. Bueno, porque ella lo veía en la práctica, pero no lo había leído en la anatomía. De ahí que la cadena posterior como tal no existe, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede con la cadena de extensión? Fíjense, esto es una paciente con extensión. Aquí tenemos una pelvis en anteversión, ¿sí? Los paravertebrales están en curso interno, en concéntrico. El recto anterior lleva la pelvis a la anteversión. Tenemos una rodilla en extensión. Quieren llamarle recurvatum, le llamamos recurvatum. Tenemos un eje del tobillo en extensión y los dedos de los pies en extensión. Son estos deportistas que muchas veces rompen la zapatilla con el dedo gordo del pie y le hacen un agujero a la zapatilla porque tienen mucha extensión. ¿Sí? Entonces, como podemos ver aquí, yo les puse la imagen, es todo el aparato extensor del cuerpo. Y fíjense lo que sucede a nivel vertebral. Si bien antes las tensiones estaban por delante porque eran flexoras, ahora las tensiones están por detrás. Entonces empezamos a degenerar toda la parte posterior del sistema vertebral y cuando degeneramos la parte posterior del sistema vertebral hacemos lo mismo. Acuñamiento vertebral, protrusiones discales, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que la parte posterior del sistema vertebral es por donde está la emergencia del sistema neurovascular y nos puede llegar a generar algún tipo de neuralgias a distancia, ¿sí? Entonces, sumamente importante detectar por qué el deportista tiene una cadena de extensión, ¿sí? Luego, tenemos las cadenas de apertura. Las cadenas de apertura ya son cadenas cruzadas y la apertura sirve para ampliar las cavidades. Son posteriores, se cruzan a nivel del cuerpo, pero para no complicarlos mucho, son cadenas que lo que buscan es ampliar una cavidad. Mientras que, ahí tenemos la cadena de apertura, ¿sí? Por ejemplo, los gordos. Mientras que las cadenas de cierre se cruzan en la parte anterior del tronco, luego siguen por los aductores, etcétera, generan el valgo a nivel de los miembros inferiores. Lo que hacen justamente es cerrar, es replegar, ¿sí? Entonces, ahí tenemos nuestras 4 cadenas musculares. La flexión, la extensión, como circuitos primarios, ¿sí? Cadenas rectas, y luego las aperturas y los cierres. Bien, esta es lo que nosotros llamamos la cadena conjuntiva, las cadenas mioconjuntivas o cadenas musculares, ¿vale? Bien, aquí tenemos una imagen de lo que es la cadena muscular, cómo el sistema muscular se inserta sobre el tejido conjuntivo y es ese tejido conjuntivo el que luego va a ir diferenciándose, penetra dentro del hueso, adentro del hueso se convierte en trabécula ósea y sale por el otro lado del hueso a través de un tendón, de un ligamento o de otro sistema muscular. Por lo tanto, hay una continuidad embriológica. Por eso es que nosotros siempre decimos que tanto el hueso como el músculo, como el tejido conjuntivo, el colágeno, etcétera,
derivan del mismo tejido embrionario, que es el mesodermo. Por lo tanto, ese mesodermo en el embrión se va diferenciando y quiere ser hueso, quiere ser ligamento, quiere ser músculo, quiere ser... Es todo lo mismo en realidad. Por eso que responde a un mismo estímulo. Bien, ahí tenemos las direcciones de las cadenas. Ahí podemos ver la dirección mioconjuntiva del tejido conjuntivo y el tejido muscular. Tiene una dirección precisa. De ahí la importancia de entrenar jugando. De si yo juego baloncesto, pues tendré que hacer una pretemporada de baloncesto. Yo no puedo hacer una pretemporada en la arena, porque yo no voy a jugar en la arena. Porque mi sistema conjuntivo está adaptado para que yo apoye sobre una superficie dura, que es el parqué, y no para que yo apoye sobre una superficie blanda. Por eso que nos sirve el BOSU, la bola esa inflada. Porque nosotros tenemos que adaptar al deportista al tipo de terreno, al tipo de juego, porque si no, todas estas líneas que nosotros vemos aquí comienzan a modificarse, porque el sistema muscular dice, yo ahora me tengo que adaptar a un terreno desigual. Y ahí aparecen las contracturas en esas pretemporadas que se hacían antes, que decía, vamos a correr en la montaña, vamos a hacer trabajo en la arena, a muerte, que yo juego al baloncesto, ¿sí? Entonces, tener en cuenta eso para los preparadores físicos. Por lo tanto, aquí tenemos la cadena de flexión, la cadena de extensión, la cadena de apertura y las cadenas de cierre, ¿sí?